¿Cómo puedo abrir una empresa en Estados Unidos? ¿Cuáles son las modalidades, las estructuras legales? ¿Debo abrir una LLC? ¿En qué estado? ¿Una corporación tipo C? Si vivo en Estados Unidos o si vivo en el extranjero. Hay tantas combinaciones que confunden. Soy Edmundo Treviño, estamos en Conquistadores de América y vamos a hablar de una de las estructuras legales que existen aquí en Estados Unidos. Estoy también con Oscar Romero de Cadenco acompañándome aquí en el estudio. Oscar, ¿tú tuviste dudas de qué estructura legal utilizar para venirte a Estados Unidos? Sí, muchas. La verdad es que no es tan sencillo. Hay muchas figuras y creo que hay muchos mitos y mucha información que no es clara y no sé, la gente te dice cosas que creen, ¿no? Hay que estudiarle mucho. Pues para eso traemos a Alejandra Brusolo, nuestra gerente de administración en The US Marketer, y que Ale nos comparta un poquito de la información. Ale, pues vamos a empezar con las LLCs, que es lo que más se escucha en las redes sociales, en YouTube, por todos lados te dicen, abre una LLC. A mí me queda claro que no es la única opción. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de cuáles son las características de la LLC. Hola Edmundo, muchas gracias por invitarme. Sí, vamos a hablar acerca de la LLC. La verdad que es una de las estructuras más utilizadas, pero creo que la gente cuando la elige o cuando piensan que es lo que quieren abrir, no tienen en cuenta todas las consideraciones y muchas veces se van por esta vía sin que sea la que más les conviene. Por ejemplo, una de las preguntas más frecuentes, o bueno, el punto número 1 que yo les diría sería, antes de que siquiera elijas en qué estado ponerla, debes de evaluar qué es lo que vas a hacer. Si tú vas a emprender de manera solo, si eres un contratista, si vas a hacer una actividad profesional, si ya sabes desde ahorita que tú no vas a tener inversión, que no tienes socio, bueno, definitivamente tienes que abrir una LLC. La LLC es la única de estos dos tipos de la LLC, es la que puedes abrir de manera individual, es decir, no necesitas tener otro socio. Entonces, una corporación tendrías que tener a un socio, más personas, etcétera. Sí, una vez que tú tengas eso ya bien definido, lo siguiente, es registrar tu empresa en el estado, ver a qué estado te vas a poner. Hay que llenar un formato, se llaman los artículos de formación. Este formato se llena en la oficina del estado y, como ya lo mencioné, puede ser de un solo miembro. Y tenemos la ventaja de que con una LLC se pueden pagar impuestos como una corporación o podemos pasarlo a la declaración personal del socio. Sí, aquí mencionaste varios temas que quiero hacer mucho énfasis. Primero, esos artículos de formación, pues sería algo equivalente a una especie de acta constitutiva de una empresa en México o en Latinoamérica. Cuando es una corporación tipo C le llaman artículos de incorporación y cuando es una LLC se le llaman artículos de formación. En estructura es muy similar. Solamente también a los socios en la corporación se les llama así, socios, shareholders, y en la LLC les llaman miembros, ¿no? Entonces, ahí empezamos a cambiar. Pero tradicionalmente se piensa que la LLC pues no paga impuestos. Ahí es donde empezamos con algunos de los mitos. Aquí mencionas pues que se puede pagar como si fuera una corporación o se puede pagar en la declaración pues personal, es decir, que la LLC sea una entidad que solamente pues traspasa las responsabilidades fiscales hacia sus miembros, porque pueden ser varios, pero principalmente la LLC pues es muy atractiva cuando es un solo miembro. Entonces ahí tenemos una dualidad de qué manera podemos realizar el pago de impuestos. Y yo digo que uno de esos mitos que mencionas es muy importante aclararlo, porque si bien bajo una de estas estructuras la LLC no pagará impuestos, sí lo harás tú a título personal. Entonces, esos ingresos adicionales que obtienes por ese emprendimiento o esa empresa, ese negocio, pues se van a hacer o se van a declarar pues en tu tax return personal. Así es que no pagues impuestos, es
que la empresa en sí, la LLC, no los va a pagar, pero sí los pagas tú. Entonces hay que tener cuidado con esa forma de pensar, porque se puede, igual hemos tenido anécdotas de gente que se nos han acercado y nos dicen, oye, es que a mí me habían dicho que Estados Unidos era un paraíso fiscal y no se paga nada. Entonces, pues me está cayendo unas cartitas pues un poco complicadas, ¿no? Porque hay que pagar unas multas. Así que uno de esos mitos importantes. Ale, ¿qué más platicamos de la LLC? Sí, es correcto lo que mencionas acerca de los impuestos. Sí me gustaría hacer mucho énfasis en eso. Tienes que pagar impuestos en algún lado. No puede, o la paga la empresa o lo pagas tú como persona. Y bueno, el segundo punto es ¿dónde abrir tu empresa? Muchísima gente llega con la idea de que Delaware es el mejor estado para abrirla y muchas veces no toma en cuenta otros temas como si estás cerca de puertos, si tienes la aduana cerca, si tú vas a importar productos o tienes que ver con aduana, con importaciones, etcétera. Muchas veces en lugar de elegir un estado como Delaware, que bueno, ahorita vamos a hablar de las que se supone que son sus ventajas fiscales, no toman en cuenta otro tipo de cosas que muchas veces benefician más a su operación que estos llamados paraísos fiscales. En el caso de Delaware, sí es un paraíso fiscal, pero solamente para empresas que son multimillonarias, que tienen muchísimos ingresos. La mayor parte del tiempo no es el caso de nosotros, ¿no? Aquí sí me gustaría hacer hincapié, si tu LLC o tu actividad o tu empresa va a tener que ver mucho con juicios, con juzgados, con el área legal, bueno, aquí sí te representa una ventaja presentarte o establecerte en Delaware, ya que tiene un sistema fiscal mucho más agilizado que el resto de Estados Unidos. Un sistema judicial. No es tu caso. Judicial. Si tú no vas a tener actividades en Delaware, si no tienes una oficina en Delaware, si no, en realidad no hay otra razón más que estos llamados paraísos fiscales. Establecerte en ese estado, yo te diría que mejor hicieras un análisis de tu actividad y eligieras un estado diferente basado en la actividad que tú vas a realizar. Sí, muy importante mencionar que Delaware es un estado muy preparado en el sistema judicial, más que el tema fiscal. Y paraíso fiscal a nivel estatal, pero a nivel federal no te quitas de los impuestos que se tienen que pagar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque el sistema fiscal americano pues involucra mucho a los diferentes estados, municipios, no nada más a la federación, como ocurre mucho en Latinoamérica. Entonces, bien importante definir en qué lugar vamos a tener operaciones, porque quizá es donde conviene registrar nuestra empresa, ¿no? Es correcto. Y bueno, si tú tomaste la decisión de establecerte en este estado o en cualquier otro estado en el cual no estás teniendo operaciones, hay que tener en cuenta que el IRS tiene la capacidad de determinar que estás teniendo una empresa que está fuera del lugar de operaciones. Es decir, que tú te registraste en un estado, pero en realidad tienes presencia, actividades en otro. Si es este tu caso, puedes caer en multas, recargos, porque al querer tomar este paraíso fiscal o querer tomar las ventajas impositivas que tiene el estado, pero tener actividades en otro estado, no quiere decir que no debas de pagar impuestos. El IRS, la autoridad, va a determinar que tú estás presente en otro estado, por lo tanto, te corresponde pagar esos impuestos. Y bueno, cada vez que nosotros no pagamos, cada día que nos retrasamos, son multitas, recargos, es dinero que se nos está yendo de la empresa. Y la manera en la que podemos saber si nosotros o nuestra empresa está fuera del estado o va a ser un out of state es dónde está la venta. Si tu venta está en el estado de California, está en la frontera, está en el norte y tú estás registrado en otro estado, tú estás teniendo una actividad fuera del lugar de operaciones. Otra manera muy sencilla de determinarlo es dónde está tu agente registrado y dónde llevas la mayor parte de tus actividades administrativas. Si tú tienes una oficina, como mencioné anteriormente, si tú tienes que ver con la aduana y tienes una oficina cerca del puerto, bueno, ese va a ser tu lugar de operaciones. Muy importante como conclusión, si eliges una LLC y registrarla en un determinado estado, de preferencia debería ser el estado en el que vayas a tener una oficina,
a tener inventarios, una bodega, contratar empleados, donde están tus clientes, donde los vas a visitar. Entonces, esa es, digamos, tu presencia física. Y no sería muy recomendable irse a un estado como Delaware solamente para abrir la empresa si vas a operarla en Texas, por ejemplo, porque entonces ya estás obligado a ir a 2 estados y cumplir con un trabajo administrativo doble. Entonces, pues esos son algunos lineamientos que tienen que ver con las LLCs. Te agradezco, Ale, te agradezco, Oscar, que nos hayan acompañado aquí en Conquistadores de América. Y soy Edmundo Treviño. Recuerden, lo más importante en la vida es trascender y juntos lo podemos hacer, conquistando el mercado americano.